Buenos días, queridos hermanos. Buenas tardes para Miguelito, que está en España. Gracias por su presencia, por acompañarnos en este nuevo Sábado Azul. Le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, facilitadores que nos acompañan el día de hoy. Marcelino, regálanos la oración, por favor. Gracias, hermano. Gran abrazo a todas y todos. Infinito Padre, infinito Hijo, infinito Espíritu, gracias porque a través del Maestro, nuestro guía personal, nuestro guía humano, el gran carpintero de Nazaret, hace posible estos encuentros, estas experiencias. Que hoy podamos tener la alegría de poder absorber toda aquella experiencia que sea útil para cada uno de nosotros y para quienes se integren más adelante, y que también podamos irradiarla a nuestros semejantes. Gracias por hacer posible, Señor, que nos demos cuenta de nuestras debilidades, que las trabajemos y que podamos tener cada vez más clara cuál es su voluntad para que nos esforcemos en hacer posible esa voluntad. En el nombre de Micael, en Jesús, gracias por bendecirnos. Así es y así será. Amén. Amén. Muchas gracias, querido Marcelino. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar nuestra jornada de preguntas, ¿quién quiere iniciar con algún tema en particular que quiera preguntas que le han surgido en esta semana para aprovechar al máximo a Marcelino, a Miguelito, a todos los que nos están acompañando? ¿Quién se anima? Bueno, un tema que estuve revisando y que sí quiero ponerlo, no como duda, sino para conversarlo. Eh, en las lecturas que he tenido sobre la cuarta parte del libro de Urantia y en la que en algún momento el revelador expresaba de que no ha habido o, un ser humano, tan grande como Juan el Bautista, creo que el mismo Jesús lo manifestaba. Entonces, quería tocar el tema de Juan el Bautista. ¿Qué les parece como predicador, como ser humano, eh, cómo alcanzó esa alabanza tan grande por parte de los reveladores o creo que del mismo Jesús? ¿Qué opinas? ¿Qué me puedes decirnos? Y a ver si conversamos un poco sobre Juan el Bautista. Ese Uy, es solamente una inquietud que lo pongo a la palestra. gracias, Gabrielito. Bueno, arrancamos. Marcelino, ¿quieres empezar? ¿Cómo no? Si no hay alguien que quiera, si Miguelito, no sé, Miguel, si no, pues con mucho gusto doy mi opinión. Bueno, mire, es muy interesante eso, estimado Gabriel, producto de que no olvidemos que los profetas anteriores, en primer lugar, tenían una época muy, de alguna manera, muy coincidente con una serie de guerras, con una serie de libertades que querían a nivel territorial, con invasiones que se producían, de manera que tenían de alguna forma en la mente un dios de batalla, el dios de las batallas. Y además de eso, pues habían otros temas que era la cultura de la época, de manera que esas mentes tan brillantes como Elías, esas mentes tan brillantes como Isaías, el mismo Jeremías, etcétera, pues aún siendo las mentes más brillantes de la época, pues tenían cierto grado de situaciones que pudieran no estar exactamente coincidiendo con estas verdades. Entonces, pero eran los que podían proclamar más verdades. En el caso de Juan, fue uno de los pocos profetas que no solamente proclamaba la verdad, sino que atinó de una manera bien acertada, a señalar el libertador. Aun cuando comenzó con la palabra reino, que a Jesús le pareció bien complicada, Jesús estudió la posibilidad de familia de Dios, de hermandad, de Dios y otro término, pero como Juan comenzó con el reino, pues tuvo que dejar la palabra reino, tratando de indicar que el verdadero reino está dentro de nosotros con la presencia que se iba a multiplicar
con el derramamiento de su espíritu. Antes venían no muchos ajustadores, pero después del derramamiento iban a venir muchísimos ajustadores y eso iba a reinar precisamente dentro de cada ser humano. Y he aquí el reino. De manera pues que en ese sentido Juan fue uno de los profetas que menos se equivocó y por esa razón, en mi opinión, fueron los acontecimientos supernaturales del bautismo, en el cual Juan captó la voz y captó una forma, que no dicen qué tipo de forma. Y en ese sentido, por eso Jesús, por supuesto, lo confirma como el mayor nacido de mujer, pero aún así estaba en desventaja en el sentido de que no estaba abrazado por el espíritu de la verdad, tenía allí a su primo lejano, pero no el espíritu que lo abrazaba. Y eso pues no era la ventaja que podía tener un Pedro posterior, que podía tener un Pablo, que puede tener un Marcelino, que puede tener un, Juan, un Miguel, una Lucy, entiende que tenemos ese espíritu que nos abraza. Y por eso él dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, por supuesto el que obedezca, aún es mayor que Juan. Tiene quizás más posibilidades que Juan de comprender ciertas cosas. Entonces es mi punto de vista, hermano, y muy interesante el tema. Gracias, Marcelino. Gracias. Quiero hacer un paralelismo entre Juan y bueno, y la vida de Jesús, ¿no? Tenemos en primer lugar que el ángel, que Gabriel se presentó primero a la madre de Juan, Isabel, si no me equivoco, ese es el nombre. Y luego se le presentó a María. A Isabel le anunció de que iba a estar encinta, ¿no? Que iba a dar a luz a un hijo. Ellos siguen sus vidas, las dos familias, alejados, uno en Nazaret y el otro cerca de Jerusalén. Y por lo que he leído y recuerdo, se encontraron una vez, creo que cuando era niño, y después creo que a los 12 o 13 años, ¿no? O perdón, o a los Tenía 16, Jesús, 18 años tenía Jesús, hermanito. 18 años, exacto, en el que Juan le pide como un tipo de consentimiento de que si ya tenía que predicar y Jesús le dice, anda con tu familia y dedícate a los quehaceres que tengas que hacer para el sustento diario. Pero para esto, donde vivía Juan, no había una escuela rabínica y su padre, que era una persona, un sacerdote en el templo de Jerusalén, y en el libro dice que Isabel también era una persona para aquella época, una mujer muy culta, y de mucho conocimiento y sabiduría, lo, lo formaron e hicieron que se forme como nazareo. Pues para los que no saben, nazareo es un tipo de sacerdocio de los judíos, pero dedicados más a la parte natural, contemplación, y tienen una vida retirada y además de ellos unas rigurosidades mayores que cualquier otro tipo de sacerdote. Entonces, tuvo Zacarías probablemente ese acierto de convertir a Juan en un nazareo, y entonces él se forma como nazareo. Y por otro lado, Jesús sigue toda su vida, hace los viajes, hasta que, hasta que ya creo que Juan vio la necesidad o ese impulso de ya empezar su predicación. Y entonces él empieza su predicación desde el sur de las orillas del Nilo hasta el norte. Lo hizo por año y medio aproximadamente, ¿no? Y una predicación también tan grande y hablan de que él era una persona robusta, ¿no? Y que llamaba mucho la atención, eso de haber ayudado mucho para también su predicación, y que logró bautizar un poco más de 100.000 almas, ¿no?
y tuvo sus discípulos también. Entonces, en él hubo todo un marco de, digamos, de dones para que pueda él desarrollar su predicación, ¿no? Y ser considerado como un profeta. Pero además de ello, viene la parte que me parece dura y que sí la estuve leyendo, que es cuando, debido a sus predicaciones, bueno, Juan fue encarcelado. El último encuentro que tuvo con Jesús fue en el bautismo. No lo había reconocido hasta que estuvo al pie, lo alabó, lo bautizó, le dijo obviamente a Jesús, reconociéndole que tú eres el que debes bautizarme a mí, es que vienes, ¿cómo así has acudido a mí? ¿No? O sea, mostró esa humildad característica de un hombre grande. Y Jesús también como maestro le enseñó la parte de esa humildad y le dijo, por favor, yo vengo a que tú me bautices. Y se dio el bautismo y después ciertos hechos que conocemos, Jesús, dice, los reveladores solamente tuvo algunas palabras, compartió con las personas que estuvieron presentes en el bautismo y cogió y se retiró y se fue 40 días a la montaña, ¿no? Sin decir ninguna palabra y no sabían nada. Y luego regresó, pero ya no habló con Juan, ya no se topó con Juan, solamente hubo un acuerdo implícito, tal vez sus ajustadores estaban en comunión. Jesús fue hasta a Galilea y Juan regresó hacia el sur del río Nilo hasta, estaba en Pella y creo que fue hasta Betania, bajó hasta Betania. Y luego cuando fue encarcelado, estuvo también casi como un año y medio y relata el revelador de que Juan vivió penumbras en, esa, en ese encarcelamiento, ¿no? Sufrió, poco lo visitaban porque no dejaban que lo vean mucho, ¿no? Y siempre le venían esos pensamientos de que estaba haciendo lo correcto, inclusive dudó de su predicación, dudó de Jesús, le mandó a pedir a Jesús realmente, o sea, tú eres el que estamos esperando, ¿no? Pero siempre, y a pesar, también hay una parte que es muy interesante en la que dice que que sus seguidores, parte de sus seguidores, fueron a bautizarlo y le dicen, a ver, Jesús está libre, Jesús ya está predicando, no, está curando, se reúne con pecadores, se reúne con prostitutas y tú estás aquí encerrado, ¿cómo es así? Y él tuvo que aclararlos a sus seguidores y decirles, no, él es la persona con el que, a quien tenemos que seguir y los cortó de un tajo y desde allí, dice el revelador, Juan no volvió a tener dudas del mensaje de nuestro Creador Jesús aquí en la tierra. Así que revisando todo esto, aunque lo hice en estos días, sí me causó una admiración grande. Realmente a veces pasamos por alto esa grandeza de una persona que en pocos días, o pocos, en 3 años, por decirlo, logra escalar unos niveles de maestría y de adoración tan grandes como lo hizo Juan. Por eso es que quería traer a colación esta vida, esta parte de la vida de Juan y también resaltar esa acción de Juan y qué más escuchando esas opiniones tan sabias de todos los miembros de aquí del grupo. Así que bueno, gracias, Wilson. Gracias, Gabrielito. Adelante, Miguelito. Sé que te has cansado con la mano arriba.
No, poco de que decir o poco que añadir a lo que nos acaba de compartir nuestro hermano Gabriel. Está claro que más que una pregunta, era una bonita y preciosa exposición, no ya de las cualidades del maestro que las conocemos todas, sino de un personaje que de verdad se queda un poquito en la sombra por la grandeza del maestro, pero que es bonito. Nunca se me hubiera ocurrido hacer un contraste y cuando lo más bonito de lo que has compartido, Gabriel, ha sido que dijo Jesús que era el único ser humano o el mejor o el más perfecto ser humano en la tierra. Independientemente de todos los profetas que nos ha nombrado Marcelino y todo esto, para mí eso es algo que a mí me despierta y que no se me había ocurrido hacer ese contraste de el gran personaje que había ahí, de ese señor que murió en la cárcel, que tenía profetas, tenía seguidores que después fueron apóstoles del maestro, y aún así todo, entre esos apóstoles comunes, había dudas de si seguir a Juan o si seguir a Jesús. Quiero decir que solo darte la enhorabuena. Gracias por lo que has compartido, Gabriel. Poco que añadir. Gracias, Miguelito. Bueno, no sé si Lucy quieras aportar o Octavio quieres aportar algo al tema. Eh, sí, me gustaría conocer un poco más sobre esa disciplina que tenía Juan el Bautista, porque entiendo que era muy, su dieta, por ejemplo, era muy frugal y a veces, no sé, dicen que comía saltamontes. Así que me gustaría que si saben algo más de esa disciplina que tenía Juan el Bautista y qué se le exigía, mejor dicho, porque incluso pues a él se le negó que fuera, creo que a enterrar a su papá, algo así, si no recuerdo mal. Esa parte que también no se ha mencionado mucho en los programas que hemos hecho. A ver si alguien me puede aclarar un poco más ese aspecto. No sé, Marcelino. Gabriel, si quiere comentar algo de esto con toda la confianza y si no, yo hago algún comentario. Bueno, tal vez Marcelino nos va a complementar un poco más sobre esta orden de los nazareos. Los nazareos eran un tipo de sacerdocios que vivían un poco apartados. Ellos no podían tener esposa. Eh, Creo que el profeta Samuel fue nazareo y también Sansón fue nazareo, pero Sansón supuestamente tenía a Dalila, esa parte no la entiendo. Y él sí se alimentaba, él tenía sus ovejas y vivía de, de, de comercializar con ovejas. Eh, Obviamente comía de una manera frugal y no sé si es que eran vegetarianos o no, pero ese eran, ya, y también los nazareos no podían tener contacto con los muertos, por eso es que no pudo enterrar a su padre ni tampoco a su madre Isabel. Sus amigos y seguidores lo hicieron por él. Aunque creo que Zacarías murió cuando él tenía 18 años, así lo dicen los reveladores. Entonces sí, fue una vida en un sacrificio grande por parte de, de Juan. Y también dice el revelador que uno de los profetas que lo inspiraba mucho era Elías. Y de él sacó su vestimenta con pieles y mucho de su comportamiento que había leído sobre la vida de Elías en las Escrituras. Solamente eso puedo decir referente a tu pregunta, Lucy. Ahora Sí. sí le damos paso a Marcelino. Gracias, Gabriel. Sí, interesante tu comentario, Gabriel. Bueno, mire, Lucy, estamos pendientes con tu preocupación. Sí, no olvidemos que él era nazareo y para la aclaratoria de lo que comentó nuestro hermano Gabriel, eh, Zacarías lo instruyó a nivel de su sacerdocio.
No olvidemos que Zacarías era un sacerdote del templo. Entonces, él lo instruyó en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas del sacerdocio judío. Cuando Juan se retiró ya hacia ese lugar lejano, cerca de donde se encontraban los nazareos, que precisamente era una colonia que estaba, él decidió conectarse con la doctrina y las enseñanzas nazareas, que de alguna manera tenían una diferencia porque eran aparte de los judíos, de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, pero eran vistos con un gran respeto. De manera que una persona de voto nazareo, es más, era visto con tanto respeto que se le permitía entrar al templo, cosa que era solo para aquellos sacerdotes. Entonces, pues tuvo poco que ver Zacarías en eso, pero esa fue una decisión personal de Juan y fue bastante favorable porque allá se instruyó en una cantidad de literatura y enseñanzas de los nazareos. Entonces fue muy interesante, además de la enseñanza que recibió Juan del espíritu interior, porque fue algo vital, pues recibió también mucho de los nazareos. Los nazareos se abstenían, tal como comentó Gabriel, de tocar los muertos, se abstenían de cortarse el cabello, había varios votos. Por eso Samuel y Sansón pues eran nazareos, se dejaban crecer el cabello. Lo que se abstenían del matrimonio, estimado Gabriel, eran los esenios. Los esenios sí se abstenían del matrimonio. No hay dato mucho de que se abstuvieran los nazareos, pero sí los esenios. De manera pues de que la dieta de Juan, estando allá con las ovejas, en un lugar retirado con un joven que consiguió para que le ayudara, pues era comer cordero, tomar leche de cabra o leche de ovejo, y algunas langostas comestibles de la zona, comestibles, no cualquier grillo, no, algunas langostas comestibles. Y dicen que en algunas oportunidades iban a la ciudad, que en este momento se me escapa el nombre, si te recuerda la ciudad, hermano Gabriel me la dice, la cercana, que se me escapa el nombre de ese pueblo cercano, y compraban algunos alimentos en la ciudad para complementarlos, ¿no? Entonces, eso lo comentan allí, de manera que se creó de una manera bastante desintoxicada, ¿no? En cierta medida, aun cuando comía carne de cordero. Por ese lado, de manera pues que quería también comentar que cuando, en el caso del maestro, cuando él vio que el maestro ordenó a 12 de los seguidores, él se motivó a ordenar también o a designar a 12 de sus discípulos. Esos 12 discípulos fue porque, dicen los reveladores, que fue porque vio al maestro que ordenó a 12 de sus seguidores. Y esa fue la causa por la cual entonces Jesús posteriormente reunió a esos 24. Cuando él regresó de los 40 días que estuvo en las colinas de Peria, sí estuvo allí con él el tiempo de ese día, un largo rato con ellos, pero dicen los reveladores que nunca más se verían en la carne. Entonces eso pues para Juan fue muy duro, porque entre los documentos que me hacen aflojar las lágrimas está esa parte, el hecho de que él languidecía en la cárcel y no solamente anhelaba que el maestro fuera y lo visitara, sino que se entristecía y verdaderamente llegó a los niveles de llegar no solo a dudar de su misión, sino a dudar aún de la fe en Dios. Fue algo tremendo para la mente de Juan, lo cual fue fortalecida cuando recibió ese mensaje del maestro después que sus discípulos, el 2 de Juan, le fueron a comentar esas preguntas. ¿Hay otro que debemos esperar o es él? Y entonces al recibir esas respuestas vigorizantes de parte del maestro, efectivamente entonces Juan pues se fortaleció y al poco tiempo le cortaron la cabeza. De manera que Juan tuvo una experiencia tan extraordinaria que no solamente es uno de los que tienen la posibilidad de ser gobernador general planetario de nuestra Urantia por 100 años, sino que no recuerdo exactamente en qué página, pero creo que los reveladores comentan que es jefe
o tiene en este momento la dirección de los 24. De manera que fue una persona que hizo un gran trabajo y que se ha premiado, tal como el maestro le dijo, grandes serán sus recompensas en la era venidera si no tiene ocasión de caer por mi causa. Entonces, muy interesante, hermanito. Muchas gracias, Marcelino. Bueno, yo quiero, pues, voy a entrar en el área especulativa para poder compartir este tema con Gabrielito. Muy interesante la experiencia de conocer la vida de Juan. Yo pienso, y es mi opinión, que Juan debía ser también un ser especial que vino a ser el avanzada, digámoslo así. Hablando en términos militares, vino a ser la avanzada para formar como un camino para Micael o para Jesús. Ya también que se tomó, Gabriel se tomó el atributo, el privilegio de ir a buscar a Esther y avisarle que iba a tener un hijo. Y creo, Marcelino, no sé si estoy equivocado, que Zacarías y Isabel ya eran de una edad avanzada, no eran jóvenes. Entonces, yo pienso que quizás haya sido un ser que vino con esa misión, con esa tarea. Y pues me imagino que Isabel y Zacarías sí tomaron en cuenta el mensaje que les dejó Gabriel y pues Juan eh, hizo su carrera. Sí, sí se siente un poco mal, siente uno como un poquito de tristeza que Jesús no le ha dado la importancia o no le ha dado. Yo me imagino que es que él ya conocía el plan, ya sabía lo que venía para él y me imagino que no simplemente algunas palabras que le diría que lo de aliento para que no perdiera la fe en lo que venía, pero sí siente uno como que se hubiera abandonado, que hubieran abandonado a Juan. Pero es muy interesante que Gabriel nos traiga el tema para recordar todo lo que él hizo, toda la tarea, todo el trabajo que él hizo y la misión que en tan corto tiempo, porque dice Gabriel que en 3 años dio el mensaje, formó los discípulos, el tiempo que duró preso y al final, por un enredo de faldas, le cortaron la cabeza. Entonces, te agradezco, Gabrielito, muy interesante el tema. Y adelante, Marcelino, para si quieres cerrar el tema o para pasar ya a otro. Sí, hermano, no olvidemos que una de las causas por la cual aumentó esa molestia en la mente de Judas fue por no comprender mm, por qué su maestro segundo, Jesús, no hizo nada por su primer maestro. Entonces eso le valió a Judas para aumentar su resentimiento hacia Jesús. Jesús le comentó algunas cosas a Judas y a otras personas, pero en los reveladores no dan detalle de qué cosas. En la opinión mía, estimado Wilson, que uno como humano pues también le parece extraño, pienso yo que la sabiduría de Jesús fue muy interesante porque en el sentido de que al ver Juan a Jesús allí en la cárcel, se iba a ilusionar, se iba a entusiasmar de que estando el maestro allí pudiera dar la orden de salida. Por un lado. Por otro lado, el Jesús humano, hijo de José y de María, no hablo de Micael, aunque siempre estuvieron los dos, pero ese Jesús humano que se enternecía, probablemente estando en la cárcel, su amor por Juan hubiese sido muy enternecedor en forma directa allí, probablemente hubiese deseado la salida y probablemente hubiese habido una situación sobrenatural allí. De manera que Jesús decidió que se produjeran todos los hechos de acuerdo con el proceso natural, sin la intervención de su presencia en la cárcel. Esa es la opinión de Marcelino. Marcelino, por los pocos datos que dan los reveladores, que la presencia de Jesús en la cárcel pudiera haber originado situaciones desfavorables, no solo para Juan, sino para Jesús. Y Jesús prefirió dejar que los acontecimientos siguieran su curso, sabiendo ya, como lo dice Wilson, lo que le iba a tocar a Juan. De manera pues que eso es muy interesante. Adelante, no sé quién levantó la mano primero, pero ahí está nuestro hermano Octavio.
Me pareció que alguien había levantado también la mano. Adelante, Octavio. Siler. Perdón, es que este aparatito tarda en la entrada. Gracias. Mire, yo solamente quisiera comentar lo siguiente. Yo hubiera esperado, dada la importancia de la jerarquía del Maestro Jesús y también de Juan, que hubieran trabajado más en equipo, porque pareciera que cada quien agarró uno se fue por un lado y otro se fue por otro lado, y cada quien hizo sus discípulos y hicieron cosas un poco diferentes. Entonces, a mí es lo que como que, no soy yo nadie, ¿no? Pero como que me quedan a deber, porque supuestamente Jesús era el creador del universo local, ¿verdad? Él tenía todo el poder y yo creo que la manera de coordinar ese esfuerzo de Juan, y yo hubiera esperado que fuera algo más integrado entre ellos, no que cada quien se fue por su lado, hicieron discípulos por su lado, y al último había hasta cierta rivalidad entre ellos. Entonces es lo que yo siento que ahí no sé qué pasó. Y también Juan, para mí, si fue un ser anunciado, para mí que era un ser especial, no fue un mortal normal, sino que como Jesús fue anunciado, pero él era el hijo creador del universo local, ¿no? Entonces él tenía una jerarquía espiritual que ya sabemos todos nosotros, pero para mí también que Juan Bautista era algo similar, pero como que no nos revelaron, porque si no, no hubiera habido necesidad de que Gabriel se le apareciera a su mamá de Juan y le dijera qué iban a hacer. Entonces, como que ahí hay algo oculto o escondido que no se nos ha comunicado, tal vez después lo sepamos, pero yo por ahí tengo solamente esas observaciones. Gracias y disculpen. Gracias, Octavio. Adelante, Gabrielito. Antes que nada, le agradezco, Marcelino. Dentro de todo este tema que hemos hablado, sí, yo tenía justamente esa duda que tú me la acabas de solucionarla, ¿no? El por qué no visitó y el por qué se mantuvo al margen Jesús sobre esas penurias que sufrió Juan. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y muchas gracias por darme esa respuesta. En realidad, para mí me quedo yo con tu teoría. Bueno, referente a ya en el marco de la especulación, yo sí creo que el plan salió perfecto. Hay también una cosa que tal vez vale la pena hablarla. La muerte y esa decapitación que tuvo Juan, ¿no? Porque lo que se conoce es de que él muere porque lo decapitaron debido a ese lío de faldas, como lo mencionó Wilson, ¿no? Pero en realidad esa muerte lo liberó a Juan, ¿no? Tal vez era la única forma en que podía zafarse de ese sufrimiento que tenía allí en la cárcel, porque no se veía expectativas de que lo suelten a Juan. Y también el otro punto es que el plan es perfecto porque Juan preparó netamente el terreno y cuando empieza, porque desde luego empezó Jesús ya su carrera pública a partir de la muerte de Juan, entonces no podía existir esos dos estilos de predicación, ¿no? Así que el plan yo creo que salió perfecto y sí, Juan fue un predestinado. Eso era ahora mi aporte. Gracias. Y nuevamente, Marcelino, muchas gracias. Gracias. Adelante, Miguelito. Bueno, yo en base a la pregunta de Siller, de Octavio, pienso que como acaba de decir Gabriel, uno le pasó el testigo al otro, debería ser incompatibles. No veo yo compatibilidad en el mensaje de Juan, por un lado, con su rudeza, con
con la disciplina que tenía él respecto a ese mensaje de amor que llevaba el padre, que llevaba el maestro. Quiero decir que sí o sí no tenía por qué terminar con una decapitación, pero sí pienso que es como pues eso, tenía que haber un principio, o sea, un final para un principio. El momento cumbre fue el bautismo. A partir del bautismo ya no tenía demasiada... no sé cómo decir una palabra que no suene mal, no era ya tan importante el mensaje de Juan, que sí lo era, como ya ese otro mensaje nuevo del maestro. O sea, yo pienso que sí, Siler, Octavio, no tenían por qué haberse fundido, haberse trabajado juntos y todo esto. De hecho, el hecho de la aparición a la madre de Juan y después a María indica que son dos pasos distintos, eran dos etapas distintas, porque si no, no tendría sentido. Yo lo veo así, para mí la lógica y la coherencia desde este enfoque lo veo así. No podían estar juntos al mismo tiempo. No porque hubiera incompatibilidad de envidias ni nada de todo esto, pero sí era muy diferente el mensaje de Juan respecto al mensaje, porque Juan era arrepentíos, pecadores, ta. Sin embargo, el mensaje del maestro era de amor, de fraternidad, era totalmente distinto. Luego, no hubieran podido casar bien las dos. A ver, ya está, no me quiero enrollar más. Creo que he dicho lo que más o menos también en mi opinión. Adelante, Marcelino. Gracias, gracias. Miguel, de acuerdo contigo, Miguel. Sí hay una diferencia importante. No olvidemos que los reveladores nos comentan que, de acuerdo a las opiniones del maestro, cuando apresan a Juan, ¿no? El maestro dijo, vamos a esperar a ver qué ocurre, porque no olvidemos que el libre albedrío es supremo. El Padre permite el libre albedrío, o sea, no hay una cuestión de obligar a que ocurra algo. Que el Padre pueda tener, dicen los reveladores, que pueda tener la decisión de conocer qué va a pasar más adelante, eso lo puede hacer. Él puede decidir conocer y en efecto lo pudo haber hecho porque dio algunos datos a los profetas unos cuantos siglos antes de que ocurrieran las cosas. Entonces podría hacerlo, pero no se viola el libre albedrío y los reveladores dan a entender que el maestro, o por lo menos de acuerdo a lo que expresaba el maestro, esperar o bien liberaran a Juan para que se uniera a la obra de Jesús, eso lo dicen los reveladores, para que se uniera, o bien ajusticiaban a Juan. Eran dos posibilidades, o lo pudieran liberar para unirse a la obra de Jesús, o simplemente lo ajusticiaban para que no se uniera a la obra de Jesús. Y fue que lo ajusticiaron. Y como ese fue el proceso natural, macabro pero natural, entonces por esa razón pues no se unieron los dos. Pero indiscutiblemente lo que dice Miguel es cierto, porque hay una importante diferencia en cuanto a las verdades predicadas, pero indiscutiblemente en la naturaleza de un Juan es bastante avanzada su naturaleza a pesar de las diferencias con Jesús. ¿No? Por un lado. Por otro lado, en cuanto a el hijo o el ser especial de Juan, Juan fue un ser totalmente natural como nosotros, pero no olvidemos que los reveladores estudian la herencia, estudian las tendencias, estudian las posibilidades y muy probablemente, aunque, perdón, los seres celestiales, no los reveladores, los seres celestiales, hay un plan de estudiar, así como se estudiaron las tres parejas que fueron nominadas para ser los padres de Jesús, así también se estudiaron seguramente, aunque no lo comentan los reveladores, algunas parejas para ser los padres del anunciador. Y de alguna manera las tendencias hereditarias, tanto físicas, emocionales, mentales, de Juan, de Zacarías y de Elizabeth eran favorables. Como eran favorables, el dato de aparecérsele a Elizabeth era un dato de motivación directa de Elizabeth y motivación directa de Zacarías.
esa aparición lo que iba a hacer era una gran motivación en Elizabeth y en Zacarías. Y entonces esa motivación fue asimilada por Juan. Juan creyó lo que le decían sus padres, cooperó, y el divino ajustador de Juan y la fuerza celeste no le costó tanta dificultad prepararlo. Pero Juan era totalmente natural y no hubo ningún tipo de que fuera a ser un ser especial, como engendrado totalmente natural, exactamente en la misma forma natural que fue engendrado Jesús, que es exactamente como nosotros, pero que en Jesús sí se dice el estudio que se hizo de todas estas parejas en cuanto a la herencia de tendencias favorables de orden física y de orden mental, intelectual, emocional. Eso por ese lado. No olvidemos, también coincidiendo con lo que dice Miguel, no olvidemos que los reveladores también nos dicen que Juan era temerario, y también incluso en boca de Jesús habla de imprudencia, o sea que llegaba a los niveles de sacar a la luz pública las cosas domésticas de los líderes, y por eso pues fue detestado, de manera pues de que probablemente si hubiese sido más prudente es probable que hubiese tenido otra muerte, de manera que cooperó su personalidad temeraria, contagiado mucho, motivado mucho positivamente por lo de Elías, y por supuesto esa parte imprudente. Eso lo comentan los reveladores. Disculpe, estimada Lisa y estimado Silly, que los hice esperar un poquito. Gracias, Marcelino. Octavio. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por sus comentarios. Pero sí me hubiera gustado que se hubieran puesto más de acuerdo y a lo mejor trabajar en conjunto. ¿Se imaginan que Juan hubiera sido apóstol de Jesús? Uno más de ellos hubiera estado muy interesante. Pero eso lo vamos a saber más adelante si tenemos la oportunidad de estar allá. Gracias y gracias por sus comentarios. Gracias, Octavio. Mi querida Lisa, adelante, porfa. Bueno, de acuerdo con Octavio, así son las cosas y son perfectas como se han establecido. Pero estaba mirando aquí, leyendo acerca de los nazireos, y dice que los nazireos era una, aquí le llaman una secta, de las personas que implicaban abstenerse de tomar vino, de comer uvas, vinagre, pasas y cualquier cosa que viniera de la vid. Entonces eso es como, me crea a mí como un interrogante, ¿por qué? ¿Por qué las uvas? ¿Por qué el vinagre, las pasas? Bueno, eso de pronto alguien de ustedes me lo puede responder. Después también estoy de acuerdo con Marcelino cuando dice que, claro, Jesús, él sabía que Juan era un mensajero de Dios, pero él no estaba de acuerdo con su estilo de vida ascético ni con esa condena severa de los pecadores. Pienso yo que es que Juan estaba ahí como juzgando a las otras personas que no eran como él quisiera, verlas. Y eso es algo que nosotros nunca vimos en la vida de Jesús, de juzgar a nadie. Él siempre tenía la manera perfecta de cómo manejar estas situaciones. Entonces ahí es como el interrogante. Bueno, otra cosa también que leí es que Juan, él nació para ser nazireo, que así era como estaba establecido. Y también dice que nazir significaba ser separado o dedicado en su voto. Pero ¿cómo así que él ya estaba designado para ser nazireo? Fue establecido así. Bueno, esos son como mis Gracias, interrogantes. Lisa. ¿Marcelino o Gabrielito? Estimada No sé. Lisa, estimada Lisa, gracias por esas inquietudes.
Bueno, no sé dónde leíste lo del vinagre, el vino, me parece, algo dice en los reveladores, pero no sé si lo leíste en otro lado, Lisa. Claro, los reveladores hablan, por lo menos en la versión que yo manejo, nazareo, en vez de nazireo, nazareo. Por lo menos esa es la versión del 93 que yo manejo y no sé si hay otras versiones que le llaman nazireo. Pero probablemente, estimada Lisa, si es lo del vino, la cuestión es probable, en mi opinión, que haya por el problema de la intoxicación etílica, que como siempre se producen excesos y en los excesos producen borracheras y producen ese tipo de cosas, probablemente sea por eso. Es lo que yo pienso. Pero me gustaría saber si lo leíste en Durantia o lo leíste en otro concepto que leíste por allí referente a eso, estimada Lisa. Hola Marcelino, no, Sí, solamente, no lo leí directamente de Durantia, sino que estaba leyendo quiénes eran los nazareos. Y ok. así es como lo encontré, define como nazireos. Entonces, no directamente de Durantia, no. Ah, ok, ok. Y de acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores, Lisa, no hay una predestinación. No se dicen por parte de los reveladores que estaba destinado a ser nazareo. Simplemente él eligió eso, estando allí con sus ovejas en ese lugar cercano que la ciudad se me escapó, no la he sacado. Hay una ciudad por ahí cercana o una población cercana a donde está esa colonia Nazaret. Entonces, no había una predestinación, así como sí se dice que iba a ser el anunciador del libertador, del creador encarnado. Eso sí se dice, pero no se dice que estaba predestinado a ser nazareo. Eso es por parte de los reveladores, estimada Lisa. Así que gracias por esa intervención. Gracias, Bueno, Marcelino. Y muchas gracias por todo este tema, porque yo personalmente tengo como un concepto de Juan el Bautista muy arraigado a las historias de Benítez, donde lo considero como que está como un desquiciado, como un loco, y no le presto mucha atención, pero es bueno mirarlo de este punto de vista y gracias. a ti, mi querida Lisa, gracias por acompañarnos hoy. Sabes que siempre eres bienvenida a este grupo, que te queremos muchísimo, igual que Tatiana, que nos acompañan de Estados Unidos. Bueno, no sé si Gabrielito quieres cerrar ya con algo o ya puedo pasar a otra pregunta que le tengo a Marcelino. Sí, por mi lado ha estado todo muy claro y los aportes han sido muy enriquecedores. Solamente una cosa, en el documento 135, en la sección 3, está la ciudad. Dice, de cuando en cuando suplementaban esa dieta diaria, refiriéndose a la de Juan, con provisiones traídas de Hebrón y de En-Gedi, En-Gedi. Solamente eso. Wilson, ahora sí, Gracias, tráenos tus hermano. temas Gracias. tan interesantes. Gracias. Wilson, creo que sí le volvió a levantar la mano, me parece. Yo creo que fue que es que con este computador no puedo bajar la mano cuando se queda arriba, entonces yo creo que es eso, pero Octavio, ¿estás ahí? Yo se la voy a bajar. Gracias, mi Sí, querida hermanito, Luz. sí, aquí estoy. ¿Vas a preguntar algo más? No, quería aportarles una información de acuerdo a lo que la hermanita había comentado. Dale, adelante. Me permiten leer. Dice, había dos clases de nazareos, los que se ofrecían voluntariamente y aquellos a los que Dios nombraba. Los reglamentos que regían a los nazareos voluntarios se encuentran en el capítulo 6 del libro de Números. Tanto los hombres como las mujeres podían hacer un voto especial a Jehová para vivir como nazareos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, si un padre o un esposo se enteraba del voto de su hija o de su esposa, podían anularlo en el caso que lo desaprobara por ser menores de edad. Los que hacían el voto de nazareo tenían tres restricciones principales. No debían tomar ninguna
bebida embriagante, tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto, estuviesen ya fermentado o fuera vinagre. 2. No debían cortarse el cabello de su cabeza. No debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos, como padre, madre, hermana o hermano. Ya por último dice, la persona que hacía este voto especial tenía que vivir como nazareo, dedicado o separado para Dios, no para que los hombres le aplaudieran debido a una exhibición ostentosa o de ascetismo fanático. La ley decía, todos los días de su nazareato, él es santo a Jehová. Gracias. Gracias, Octavio. Qué buen aporte. Gracias, Octavio. Te agradezco mucho. No sé, Wilson, si Lisa tenía algo más. Yo creo que también se le quedó la mano arriba. No, no, sí, es que mi mano está arriba. Sí, en cuanto a lo que dice Octavio, es lo mismo que yo estaba diciendo aquí, ¿por qué prohibirles? Bueno, yo entiendo lo del vino, porque te embriaga, pero no entiendo por qué las uvas secas y todo lo que tenga que ver de las uvas. Bueno, eso es como una inquietud. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere decirle algo a Lisa? ¿O terminamos acá y bueno? Yo te traigo una pregunta que quiero hacerte a Marcelino y a Miguelito y a Gabrielito y a Lucy, que es del documento 50. Y esta pregunta este documento lo vimos esta semana en el grupo de X y, y tengo unas dudas que quisiera que de pronto me ayudaran a esclarecer. Este documento habla sobre el séquito corpóreo del príncipe, el séquito corpóreo del príncipe. Y dice acá, esos asistentes del príncipe planetario raramente se aparejan con las razas del mundo, pero siempre lo hacen entre sí. Dos clases de seres resultan de estas uniones. Primero, dice, el tipo primario de seres intermedios, que ya hemos hablado mucho de ellos, y ciertos tipos elevados de seres materiales que permanecen asignados al séquito del príncipe una vez que sus progenitores han sido retirados del planeta al tiempo de la llegada de Adán y Eva, ¿sí? Entonces yo estuve investigando este punto y me dice Pablo Morales me dice que eso no sucedió en el planeta, que estos ciertos tipos elevados de seres materiales no existieron, ¿cierto? Pero el plan, digamos, en un planeta normal, no lo que pasó con nosotros por la rebelión de Lucifer y por la falta de Adán y Eva, es que estos seres materiales, que son supermateriales, porque son seres muy especiales, son más grandes, más fuertes, son como gigantes, digamos así, estaban destinados a unirse con los hijos de Adán y Eva y formar una raza nueva en el planeta. Entonces, este punto me causó mucha curiosidad y quisiera que, pues, si me pueden ayudar a aclarar este tema, me parece muy interesante, porque yo tenía idea que, pues, de pronto los héroes que hablan de Hércules, Sansón y, bueno, de pronto quizá hubieran sido o hayan sido estos seres supermateriales, pero me dicen que no. Entonces, esa es la pregunta que les traigo, mis queridos hermanos. No todos a la vez, por favor, de a uno. Sí, no sé si alguien quiere dar una opinión y si no, con mucho gusto la doy. Adelante, Marcelino. Ok, bueno, mire Wilson, muy interesante, completamente de acuerdo con Pablo, completamente de acuerdo con Pablo. Sí, el plan era que a nivel físico, cada pareja en un momento dado que recibiera la autorización por el príncipe, pudieran dar una progenie, estos 50 hombres con estas 50 mujeres, y esa progenie iba a ser una progenie bastante favorable, una progenie material. Es probable, no hay un detalle que yo recuerde que digan los reveladores, pero es probable
que no fuera posible la continuación de la vida con el árbol de la vida solamente para los 100, pero era una amalgama o por lo menos una especie, una verdadera y extraordinaria raza de niveles bastante avanzados, pero por supuesto materiales, humanos, que indiscutiblemente tenían algo muy particular. Podrían tener una conexión con las razas humanas producto del plasma que tenían sus padres, pero del resto pues eran como aparte de estas razas que ya existían en la Tierra. Y sí, se tenía previsto que esa raza producida por estas 50 parejas, si se hubiese dado, se amalgamaran con la extraordinaria y maravillosa raza de Adán y de Eva. Eso se tenía previsto, pero no se dio porque no hubo esa orden, solo la orden que se les permitió, que se les dio, es la unión de alma y de mente, y por eso surgieron los seres intermedios primarios. En el caso posterior a la rebelión, unos 300.000 años después de la llegada de este grupo corpóreo, y hace unos 200.000 años para nosotros, que se produjo la rebelión, se produjo esta amalgama, o no amalgama, se produjo esto debido a la orden que recibieron de unirse para que aumentaran en vista de que se les quitó el árbol de la vida. De manera pues que esa orden hizo que sí se unieran los rebeldes, pero ya no fue algo tan avanzado, producto de que no solamente se unían entre ellos, 60 de ellos que de alguna manera mantuvieron su rebeldía, sino que se unían con las razas planetarias también. De allí viene lo que dice el capítulo 6 del Génesis de la Biblia: y los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran agradables, atractivas, se unieron con ellas. De manera pues de que no fue esa especie tan particular como se hubiese dado, sino que fue una especie de un menor nivel, aunque muy elevado. Los nodistas que de alguna manera surgieron, no fue con la elevación que hubiese sido si se hubiese dado ese plan de esta raza de 50 parejas. De manera pues que al unirse a los descendientes de Adán y Eva, aún con la caída de Adán y Eva, formaron también una especie sumamente favorable, quizás no tan elevada, pero sí sumamente favorable, que es la amalgama o la unión entre los descendientes noditas y los descendientes adanitas, con algunos miembros de las otras razas favorables que se conocen como los anditas. Y de allí uno de los más destacados anditas que todavía hace unos 7.000 años existía fue Imhotep, que fue el constructor de estas extraordinarias pirámides, especialmente una de ellas, que hoy día no se sabe la técnica que utilizaron para construir. Eso le puedo decir, estimado Wilson, y muy de acuerdo con lo que le comentó Pablo. Gracias, Marcelino. Gabrielito. Bueno, haciendo una reflexión de la pregunta que hiciste, ¿no? Yo deduzco, ¿no?, e interpreto que los séquitos del príncipe solamente, y lo dice aquí, no, mejor dicho, ellos no se aparejan con las razas mortales, excepto en ciertas situaciones de emergencias, y aún entonces están solos por el mandato del príncipe planetario. Eso sí ocurrió en nuestro planeta, que ya había plegado a la rebelión de Lucifer, ¿no? Pero también dicen que toda la progenie de los asistentes del príncipe planetario son recibidos por un ajustador. Tengo entendido que los ajustadores, perdón, los del séquito del príncipe no tienen ajustador. Son seres que están a su servicio. Bueno, y Marcelino me lo corrige, están solamente al servicio. Los Adanes y los Evas también. Pero cuando hay ya algún tipo de mezcla, entonces ya se convierten en humanos, porque los ajustadores del pensamiento solo residen en los humanos.
Así que debe ser allí estas uniones con los descendientes de los Adanes y las Evas, ¿no? Un recurso para seguir extendiendo una raza superior que se vaya uniendo con los otros seres humanos que son originarios de cada mundo. Esa es la reflexión que yo hago referente a esta amalgama que tú mencionas. Gracias. Y, y otra pregunta que me surge acá es que en un mundo normal, donde no haya sucedido esta rebelión, entonces debe haber una especie de superhumanos que están en esos planetas donde no sucedió la rebelión, Marcelino. No tanto superhumanos, pero sí existe, hermano, una posibilidad de avance sumamente favorable y no tan retardado. No digamos acelerado, pero no tan retardado. De manera de que en esos mundos donde no hay rebelión, se producen este tipo de raza, este tipo de especies. La amalgama va a ser sumamente favorable. ¿Por qué? No solamente por la genética que se une, sino por ese control que de alguna manera va tratando de irradiar el príncipe con su grupo, que de alguna manera instruye a la humanidad, y luego Adán y Eva con su grupo, que de alguna manera instruye a la humanidad. No olvidemos que si Adán y Eva estuvieran con nosotros, nuestras naciones fueran florecientes, aun cuando hubiese permanecido la rebelión, ¿no? Pero si estuvieran con nosotros, tuviéramos naciones altamente florecientes, en mi opinión, porque son 38.000 años de progreso ininterrumpido, donde seguramente en cada nación o en cada territorio o en cada organización planetaria existiera allí un representante de Adán y Eva y pudiéramos nosotros tener esa gran alegría de viajar al lugar donde se encontrara Adán y Eva y verlos y poder de alguna manera darnos ese regalo maravilloso. De manera de que tengan la seguridad de que fuese diferente, pero con estas circunstancias, dicen los reveladores, que estamos a más de una dispensación de retraso. Sin embargo, tenemos aquí la gran bendición del derramamiento del Espíritu de la verdad y todo este mensaje, y ahora estas grandes bendiciones con las revelaciones que estamos compartiendo, que tenemos que esforzarnos, dar el todo por el todo. Primero nosotros, para tratar de superar esas tendencias del ego que nos impiden la fraternidad por diferencias. Eso es importante que lo tengamos presente. No soportamos las diferencias. No soportamos que al otro le den algo positivo, de que le estimen y tal. No, ¿qué tal? Lo están endiosando. Allá cada quien. Lo importante es la posibilidad de vernos como hermanos verdaderos, aun cuando hayan diferencias. Tener esa tolerancia de saber que cada quien lo hace de la forma que puede, pero con la buena voluntad. Entonces, vernos como verdaderos hermanos, sin estar con esa situación de incomodidad por tantas diferencias. A mí me gusta esto, fulano no lo hace o fulano no lo hace así. Entonces, luchar con eso, y eso es importante que lo hagamos para poder sembrar la semilla con los pocos que habemos y dar el todo por el todo, porque de verdad es necesario. Ya acabamos de ver esta situación dolorosísima que acaba de ocurrir en el Ecuador, súper dolorosa. Entonces tenemos que unirnos para ver de qué manera llegamos a estas mentes que son capaces de destrozar lo que decidan destrozar a causa simplemente o por el anhelo simplemente de lo material, más nada. Entonces tenemos que esforzarnos y en ese esfuerzo debemos formar un equipo para ver cómo seguimos con el esfuerzo de la fraternidad y la tolerancia y podamos dar el máximo por el máximo para sembrar esta semilla. Yo realmente me alegra mucho, yo no me preocupo en lo más mínimo porque seamos poquitos. Me parece una gran bendición que seamos poquitos, pero somos un equipo fraterno, que tenemos diferencias y que la importancia de las diferencias nos aumenta esa eficiencia porque son necesarias las diferencias, pero nos toleramos y nos estimulamos. Cada vez nos estimulamos y nos damos fuerza. Así es que eso, de verdad,
Les felicito nuevamente a Wilson, a Lucy, a Ángela y a todos y cada uno de los miembros que están aquí presentes por ese esfuerzo para seguir adelante dando el todo por el todo, para sembrar esta bendita semilla y hacer que tanta gente identificada con la tiniebla pueda tener un nuevo nacimiento espiritual. Pues gracias, Marcelino. Muy amable, gracias. No sé si tienen más preguntas, si alguien tiene que ir a hacer almuerzo. Lo digo por Lucy, porque siempre nos dice, tengo que ir a hacer el almuerzo. ¿Te parece si, Lucy, terminamos acá? Y me gustaría que se quedaran un momentico más, que quiero comentarles unas cositas a los que se puedan quedar, lógicamente. Y entonces, y si no, pues los que nos pueden acompañar el día martes, seguimos estudiando el documento 137. Y el miércoles, no sé si Angelita, el miércoles, creo que eres tú, Marcelino, el que tiene el miércoles una exposición. Es Esther. Hermano, la ¿Esther? cambiaron el miércoles, creo que es Osvaldo, Lucy, no sé No. si es Osvaldo. Es Esther. Es Esther ¿Esther? con Perdón, el miércoles los hijos es Esther, materiales. luego viene Osvaldo y la mía la cambiaron para el 30. Ok, perfecto. Esther con los hijos Entonces, materiales y su función en Urantia. Lucy, terminamos por hoy. Te agradezco por todo el apoyo y a todos los hermanos, gracias por acompañarnos. Sin ustedes no sería posible este programa Sábado Azul. Ok. Gracias por existir.